Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. INCO presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101, soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más platicando con ustedes. Y en esta ocasión tenemos a nuestro invitado de lujo, Ricardo Smith, para platicar de los asuntos internacionales. ¿Cómo te va, Rick? Muy bien, muy contento de estar de nuevo con ustedes, de nuevo con toda la audiencia de INCO y de Política 101, y sobre todo comentando una semana, ya va 2 semanas más bien, muy interesantes en la política estadounidense, con cosas que no hemos visto yo creo que en muchos años. Lo del impeachment, las primarias, la debilidad del Partido Demócrata, se vienen cosas buenas. Fue la Navidad de Trump, ¿no? Siento que estas 2 semanas nada le salió mal a este señor. Creo que incluso fue la Navidad con el conejo de Pascua, con San Valentín. Ay, mi Melania dorada, pobrecita. Bueno, a ver, vamos por orden. ¿Qué te parece si empezamos por el discurso de State of the Union, que se dio básicamente un día antes del fallo del impeachment, y pues también muy lleno de eventos, ¿no? Él obviamente llega a vender pues los logros de su administración, que pues nos guste o no, sí ha tenido varios de ellos, ¿no? El tema del TEMEC, el tema del crecimiento económico, el tema del muro, que terminó pagándolo México, ¿no? Entonces, él pudo ponerse todas estas medallitas, pero lo que más me gustó, y aquí hay un debate sobre si estuvo bien o estuvo mal, lo que más me gustó es que Nancy Pelosi le robó toda la atención. O sea, este fulano llega todo pelado, le niega el saludo, y al final Nancy Pelosi, sabiendo que están las cámaras viendo, agarra su discurso y se lo rompe en su cara y se retira. ¿Tú qué opinas de esto, Rick? ¿Qué debemos de leer de este circo reality show que estamos viendo en Estados Unidos? Bueno, primero el State of the Union siempre había sido una ocasión bastante honorable, bastante solemne, en la que los presidentes daban una especie de rendición de cuentas de lo que habían hecho durante su año de administración. Digamos que el State of the Union, justo por eso, cuando Trump llega al poder, se vuelve en algo muy distinto a lo que había sido, ¿no? Hasta el momento había sido algo solemne, ahora es un momento en el que Trump aprovecha no solamente para presumir sus logros, sino también para echar algunos ataques contra sus enemigos. Y esta vez, pues es, digamos, el State of the Union se considera este año como el inicio o el lanzamiento de la campaña de Trump a la reelección. Sí, no, me quedé con esa impresión de que fue como un rally más, nada más que en lugar de gente random con sus gorritas rojas, eran los republicanos aplaudiéndole todo como... Justo, es porque los aplausos, los vítores de los republicanos fueron lo que dieron esta impresión, parecía que lo estaban todos detrás de él, y sí fue una muestra política, al menos para el electorado y los demócratas, de negar justo algo que ellos habían pensado antes, que muchos republicanos moderados podrían pasarse a pactar con los demócratas, sobre todo frente al impeachment, ¿no? Y aquí nos dan una señal muy clara política, de que no va a ser así, de que el partido republicano al día de hoy ya son muy acomodaticios y para ellos lo más fácil, lo más cómodo frente al electorado es pues ponerse debajo del paraguas de Trump. ¿Para qué meterse a debates difíciles sobre control de armas, sobre aborto, cuando realmente lo único que tienes que hacer es aprovechar la popularidad de Trump, sobre todo en los distritos en los que él es más fuerte? Qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo acabaron ahí? Claro, es vergonzoso y también te habla de una pérdida de los valores que guiaban el Partido Republicano durante mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Y que muchos de esos valores o muchos de esos debates pueden ahora incluirse dentro del Partido Demócrata, y eso explica en gran medida la división la gran división entre moderados demócratas, que muchos podrían bien ser republicanos porque son fiscalmente conservadores, como Amy Klobuchar, o porque quizás están mucho más laxos frente a la regulación de armas, y demócratas mucho más a la izquierda, como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Oye, ahorita le vamos a entrar, y quiero que le dediquemos todo el segundo bloque a hablar del zafarrancho que se traen los demócratas. Y Nancy Pelosi, ¿qué opinas de esto que hizo Nancy Pelosi? Antes de hablar de Nancy Pelosi, sí quisiera hablar más o menos de un punto súper importante, antes de que se nos vaya, que Trump sí tiene de qué presumir, ¿no? Ya lo decías antes, y es que
lo platicaba, no me acuerdo, hace como 2 semanas con alguien de Estados Unidos, y es algo que yo creo firmemente, que Trump hoy, al día de hoy, tiene varias cosas que vender, y además las puede vender con un mensaje muy sencillo. Entonces, por ejemplo, al menos en relaciones exteriores es de lo que mejor puede vender. Él fácilmente puede ir con los ciudadanos estadounidenses y decirles: quizá no te guste yo, quizá no te guste lo que yo diga, quizá no te guste lo que digan mis voceros, pero tienes que aceptar que he sido de los pocos presidentes que han puesto a Estados Unidos primero en nuestras relaciones exteriores y que han ido a sentar a México y a Canadá a la mesa en lo que era un tratado injusto para ellos, que ha ido con los chinos porque los chinos se han cometido varias cosas indebidas en comercio internacional, y que fui con los chinos, los senté también, y que impuse nuevas reglas en la relación bilateral comercial, que los aranceles les han pesado mucho más a ellos que a nosotros, o sea que mi apuesta del juego de la gallina jugó a mi favor, ¿no? En todos lados. Y en todos lados, con Irán también no le fue tan mal. Hasta con el loquillo de Kim Jong-un, ¿no? O sea, es una locura. Entonces, para un americano, para un estadounidense promedio, sea demócrata o republicano, al menos le puedes vender eso, ¿no? Puedes conceder eso, que Trump en relaciones exteriores puso a Estados Unidos primero frente a mecanismos multilaterales que para el ciudadano promedio no tienen importancia. La OTAN, por ejemplo, Trump dice, demasiado dinero a la OTAN, yo ya no la quiero. Pues al ciudadano promedio no le importa la OTAN, o al contrario, tiene una visión también negativa. Entonces, al menos en relaciones exteriores, que fue gran parte de su discurso, ahí tiene algo que ganar. En la economía también le está yendo bien. China, las previsiones de crecimiento para este año no son buenas por el coronavirus y por los aranceles. Y en cambio Estados Unidos repunta. Así que también en lo económico tiene bastante positivo a su favor. Pues muy bien, qué bueno que Dios castigue a los villanos. Y por ejemplo, Nancy Pelosi al final, para mí, pues fue una manera de demostrar que ella ya entiende que para jugar el juego político de Estados Unidos al día de hoy, para robar encabezados y para robar ciclos mediáticos, pues hay que recurrir al show. O sea que es una lástima, obviamente. Nadie quiere que la política se vuelva un tema de desplantes y de, ¿no? Conflicto al estilo Kardashian. Pero es que este señor es la única forma, o sea, él siempre tiene el insulto, el comentario, la última palabra, y pues qué bueno que por lo menos ya hay una persona que le está agarrando el patín y que puede combatirle en la misma área. No sé qué tanto, porque Trump es muy talentoso y lleva toda su vida, sus 73 años haciéndola de jamón, sí, y generando controversia y viviendo de ella, ¿no? O sea, él se siente cómodo en la controversia, a diferencia de los demócratas que traían este discurso de tenemos que hablar, dialogar, y la democracia es diálogo y comprensión, y Trump llega y dice, no, la democracia es lo que yo diga que es, y agárrense todos porque este patín se va sin ustedes, ¿no? Y quizá el argumento de quienes, por ejemplo, nos gusta... Quizá en un primer impulso nos gusta que Nancy Pelosi vaya porque somos de este espíritu liberal y progresista. Pues justo, es decir, alguien le está agarrando la onda a Trump, alguien es capaz de interpelarlo en los medios, alguien es capaz de quitarle la atención. Que eso es mucho lo que explica que siga siendo tan popular. Pero por el otro lado... la crítica de quienes no les gustó esto, el gesto de Pelosi es como, pues sí, allí te ayuda como política, en un factor coyuntural, en una situación coyuntural, te ayuda a tener más atención, pero en el largo plazo, hablando de instituciones, hablando de lo que representas como vocera de la Casa de Representantes y como presidente, pues se desgasta la política que debe ser mucho más, pues cordial, ¿no? A nadie le sirve que haya una enemistad constante y visible entre dos poderes que deberían estar cooperando. Sí, desde esa perspectiva también le da credibilidad al discurso de Trump, ¿no? De que son enemigos y que no y que pues se vale tener esta... E irreconciliables, ¿no? Que sí, eso en exacto. Política es lo duro, que son enemigos que ni siquiera te mereces presentarte a acordar ni un papelito, ¿no? Claro. Oye, Rick, bueno, ese fue el primer tema y al día siguiente el notición, que ya lo veíamos venir todos, absuelven a Trump del impeachment. Me gustaría resaltar que en este impeachment ni siquiera se estaban metiendo el tema de Rusia, por ejemplo, que fue más que evidente que sí hubo
colusión y que sí recibió el apoyo ruso. Eso ni siquiera estaba aquí. O sea, la lista de tropelías de este señor es demasiado larga y en este juicio nada más se le acusaban de 2 cosas. ¿Qué eran esas 2 cosas? Se le acusaban, digamos, más o menos para entender el juicio, lo que sucedió es que fue diseñado por el liderazgo demócrata, precisamente de Nancy Pelosi, que aparte de saber romper papeles, es muy estratégica, es una política que conoce muy bien los matices legislativos, ¿no? Y cómo poder tejer consensos para poder lograr ciertas cosas en la Cámara. Entonces, lo que ella hizo fue aglutinar todos los demócratas, generar el consenso y decir, vamos a ir al impeachment, no importa que a algunos que no les parezca tan bien, y vamos a enfocarnos sobre todo en 2 cuestiones, que son las más sencillas para que el público las entienda. Porque si nos metemos a hablar de Rusia, de Ucrania, de los impuestos que no ha pagado Trump, de los negocios que tiene alrededor del mundo, va a ser un merequetengue. De los beneficios que han sacado los hijos, porque Trump no se ha retirado de sus empresas, ¿no? Claro, que ese es el punto, que hay tantas cosas que ha hecho mal Trump, pero en política, alguien que sea su oponente debe saber que tienes que ir con lo más fuerte, con donde tengas el caso más sólido, ¿no? Como si fueras una especie de abogado, ¿no? Entonces ellos agarraron justo el tema de Ucrania. Y es que en Ucrania lo que pasó, el primer cargo, es que hubo un intento del presidente Trump para sobornar o para obligar al presidente de Ucrania a investigar al hijo de Joe Biden y a la empresa para la que trabajaba, que era de gas natural en Ucrania, a investigarlos por corrupción. ¿Cuál era el quid pro quo? Que es lo que se maneja, el término que manejan los gringos ahorita en este debate. El quid pro quo o el a cambio era que Trump le iba a conceder a Ucrania, pues primero una audiencia en la Casa Blanca al presidente y segundo que le iba a liberar fondos de ayuda militar que estaba reteniendo Estados Unidos, sobre todo la administración de Donald Trump. Incluso es bajo y se reveló, y quizá lo grave es que Trump él mismo estableció una red como de, ni siquiera por los diplomáticos tradicionales de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, sino que él utilizó una red de diplomáticos nombrados por él, los 3 amigos le decían, eran 3 personajes que estaban ahí en Ucrania y en Europa operando, justamente para que de manera paralela al servicio diplomático ellos pudieran manipular los fondos, retenerlos y estar presionando a las autoridades de Ucrania. O sea, era una especie como de servicio diplomático trumpista al servicio de él y pues chantajeando al líder de otro país. Es una tragedia. Aquí había evidencias, ¿no? Estaba la llamada, estaban los transcripts. De hecho, quien levanta la bandera es una persona que trabaja en la Casa Blanca, sí, que tiene que revisar todas las pláticas que tiene el presidente con cualquier persona fuera del país, y él pues denuncia esta irregularidad, ¿no? La verdad, de forma muy valiente. Pero pues a la mera hora se hace el juicio, hubo todo un jaloneo con el tema de los testigos, si había testigos, no había testigos, ¿por qué? O sea, ¿por qué en un juicio que es tan importante no se dio este tema, pues de llevar las evidencias completas y los testimonios completos? Sí se llevaron testimonios, evidencias y hubo entrevistas sobre todo a funcionarios de la Casa Blanca. Se entrevistó, por ejemplo, a quien él había nombrado para que estuviera a cargo de la representación en la Unión Europea. Él, de hecho, testificó y dijo varias cosas que iban en contra de Trump. El problema era que la Casa Blanca, de entrada, prohibió a sus empleados o a la gente que dependía directamente de ella de que testificaran, y aparte negó cualquier tipo de cooperación en términos de documentos o de transcripts, de transcripciones de conversaciones para los demócratas. Y que ese era uno de los delitos, ¿no? El tema de la obstrucción. Eso, y, o sea, no solamente de que, o sea, la Casa Blanca emitió un comunicado oficial o una orden oficial diciendo no vamos a cooperar, porque esto es algo meramente partidista. Pero también es cierto que Trump mismo, en términos de su persona y como presidente, seguía intimidando y exhibiendo a toda la gente que iba a ser entrevistada. Había una embajadora, la que era la ex embajadora en Ucrania. Trump emprendió toda una campaña de desprestigio contra ella. Ella misma estaba testificando frente al Congreso y él estaba tuiteando y diciendo cosas sobre ella, que era una persona que era mala, o sea, calumniando a una funcionaria pública con cosas ridículas, al momento de que ella estaba en el Congreso, ¿no? Este tipo de comportamientos, el hecho de que Trump estuviera obstruyendo las investigaciones, de que sus abogados obstruyeran las investigaciones, es lo que constituyó el segundo artículo del juicio político, que era obstrucción al Congreso.
y el hecho de que el Congreso, en tanto es el representante de la gente, del pueblo, y también en tanto que la Constitución le da ese poder, pues tiene la capacidad de convocar a cualquier funcionario público a que testifique, y que también, justamente, como no estamos en una lógica de confrontación irreconciliable entre poderes, el Ejecutivo a fuerza tiene que cooperar con una investigación del Legislativo, ¿no? Digamos, a cualquier otro presidente no se le hubiera ocurrido simplemente negar cuando el vocero de la Casa de Representantes te llama a que vayas y que rindas cuentas. En este caso, justo la polarización política, los nombres, el hecho de decir que los demócratas son unos enemigos y que a fuerza me quieren dañar y mi imagen políticamente, es lo que le da armas a Trump para justamente negarse, ¿no? Ahora, también llama mucho la atención pues cómo ha cambiado la percepción social. O sea, en el pasado, sí, como tú decías, el decir, no, pues no te voy a dar información, era impensable porque básicamente era admitir la culpa, ¿no? Sí. No te voy a dar nada, pues porque sí hice las cosas mal, como en su momento le pasó a Nixon, etcétera. El hecho de que ahora este señor pueda decir no y que tenga una base de gente que diga como, sí, claro, pues que no de nada, él es inocente, bla, 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 sí te habla de un cambio social bastante profundo, ¿no? Claro, un cambio social en dos perspectivas. La primera, entre los políticos y sobre todo entre la gente que está en Washington, de dejar a un lado lo que muchas personas que discuten temas de democracia llaman los valores de la democracia, los principios no escritos, ¿no? Y esto quiere decir que en las democracias y sobre todo liberales, para que funcionen, necesitas seguir las reglas que están en la Constitución y en las leyes y en las normativas, y por otro lado necesitas seguir las reglas no escritas, las reglas de comportamiento, las reglas, digamos, de etiqueta, sí, para entenderlo más o menos, en las cuales se espera que tú como presidente, que tú como legislador, que tú como funcionario, sigas cierto comportamiento. ¿Por qué? Porque tú crees y porque todos creemos que eso es sano para una vida en sociedad y porque la sociedad también te demanda cierta cortesía, pero también aparte de cortesía, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Y que es impensable que no lo hagas. Aquí en el caso de Trump, pues eso justamente es tanto una crisis de democracia, pero también constitucional, porque entonces pones al Poder Legislativo también contra la pared, de decir, ahora cómo obligo al Poder Ejecutivo a que me obedezca, ¿no? Oye, Ricky, ¿cómo estuvo todo el tema de Bolton? O sea, estaban en media trifulca y de repente sale Bolton con su nuevo libro, digo, ojalá hubiera sido por un interés más patriótico, pero este señor quería promocionar su libro, claro, y pues sale a decir que él perfectamente podría testificar que pues lo que dicen los demócratas que pasó, sí pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se testificó y qué fue lo que impidió este testimonio? Pues creo que al final la parte de las entrevistas y la parte de las testificaciones públicas o las audiencias públicas donde iba alguien a testificar se dio parece ser que durante los primeros meses, durante septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Pero esa fue una etapa. Después de eso lo que tenían que hacer eran los artículos de impeachment. Y ya que tenían los artículos de impeachment, hacer todo un debate enorme en el que dos abogados de cada parte trataban de construir el caso y presentarlo de manera sintética, ¿no? Esa fue, yo creo que esa fue la parte en la que pasaban por todavía en la Cámara de Representantes y después se iba al Senado. Me parece que cuando John Bolton saca esto, pues ya estabas en otra etapa distinta del juicio, de la que puedes haber recibido testificaciones. Ya estabas de hecho en el Senado, ¿no? En el Senado, de hecho, en esa etapa, lo que estaba pasando es que Nancy Pelosi había nombrado como a 8 oficiales de impeachment, que eran estas personas que eran las encargadas, digamos, de ya teniendo el caso armado, de vendértelo tanto a la gente como a los senadores republicanos y demócratas. Ahí fue cuando parece que llega lo de Bolton. Lo incluyen dentro del debate, lo incluyen dentro de lo que estaban presentando, pero justo, de nuevo, para los demócratas es un reto enorme tratar de construir el caso más simple y sencillo posible para que la estadounidense promedio lo entienda, con tanta maraña de eventos, fechas, reuniones, llamadas. Es algo complicado en términos políticos. Bueno, pues al final del día se hace la votación, votan por absolver
a Trump de estas acusaciones. Se dan por cada uno de los cargos, se hacen 2 votaciones. Y lo que llama la atención es que, bueno, sabíamos que los republicanos se iban a alinear. Algunos todavía pensaban que tenían un poquitito de conciencia y a lo mejor abandonaban las filas. No pasó así, excepto por un actor que a mí me sorprendió que fuera mucho, Mitt Romney. ¿Por qué Romney de la nada en este ataque de conciencia sale y se separa del partido? Pues primero, creo que hasta los demócratas y todos los que estaban observando el impeachment sabíamos que era muy poco probable que prosperara en el Senado la votación, sobre todo porque de entrada los demócratas no tienen mayoría, la mayoría lo tienen los republicanos, y pues sí necesitabas un margen más o menos fuerte para poder mandar un mensaje claro sobre el impeachment. En el Senado sí tenías perfiles justamente que muchos esperábamos que podrían quizá votar por los demócratas, como por ejemplo Lisa Murkowski, había también Susan Collins, algunas senadoras y senadores que son moderados y que también han contradicho a Trump en el pasado, sobre todo en temas de política exterior. Es gente que en migración, en el tema de Irán, pues sí han levantado la voz. Parece ser que lo que sucedió es que el liderazgo republicano en la Cámara pues se sentó a todas estas personas que todos teníamos en la mira y les dio un ultimátum sobre cómo estaban las cosas, ¿no? Y cómo se iba a ver, sobre todo si se veía fractura en el partido de Trump. Una fractura en el partido de Trump habría dado mucha fuerza a los cargos de impeachment. Los invitaron a cenar tamales y les dijeron que estaría bien que los ayudaran al presidente, ¿no? Fue una maniobra muy parecida. No sé si estuvieron involucradas sumas de dinero tan fuertes como las de aquí, pero podría ser, uno nunca sabe, ¿no? Pero se quería el apoyo al presidente, ¿no? Básicamente. Se dio el apoyo al presidente. Era muy difícil que votaran en su contra, y además con argumentos muy, muy absurdos. Muchos de estos senadores moderados dieron argumentos tan inverosímiles como que Trump ya había aprendido su lección, o sea, que sí había cometido algo pues reprobable en términos constitucionales, ahí medio mal, pero que ya había aprendido y ya no lo iba a volver a hacer. Desde eso hasta el hecho de que decían que pues quizá fue malo, pero Trump no conocía muy bien cómo funcionaban las cosas y pues había que darle chance. Eso, y después tenemos el voto, digamos, la única lucecita ahí en el cuarto oscuro, el cuarto de oscuridad de todo lo que ha pasado, pues era justamente a Mitt Romney, que es el senador por Utah, y quien da un argumento muy religioso para poder votar en contra de sus compañeros republicanos, y que justamente dice como nos dieron evidencia, ¿no? Nos dieron una serie de documentos, testimonios, y lo único que podemos ver es que hay un comportamiento reprobable del presidente y tiene que haber consecuencias. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo manda. Y con base en mi religión, ahí está mi voto. Qué barbaridad. Bueno, y obviamente él se hizo acreedor a una serie de ataques de Trump, ¿no? Exactamente. Bueno, Trump lanzó una campaña enorme contra él, y no solo contra él, sino también contra mucha gente que testificó durante el proceso de impeachment. Mucha gente ya está fuera de la Casa Blanca, muchos de estos funcionarios. Ah, sí, claro, porque nada muestra que aprendió su lección como despedir a toda la gente que trabajaba ahí, que lo acusó, ¿no? Claro, y pues quién sabe cómo les irá también a muchos de los republicanos que estuvieron dubitativos durante el proceso. Qué barbaridad. Oye, Rick, bueno, eso es por el lado republicano. Me gustaría que hagamos una pequeña pausa y que regresemos a hablar de la contraparte, los demócratas, cómo van con sus procesos internos y qué desbarajustes se traen, ¿va? Perfecto, estamos platicando con Ricardo Smith aquí en Política 101. No se vayan, que regresamos en un momento. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos.
Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso, estamos platicando con Ricardo Smith de la situación tan compleja que atraviesa en Estados Unidos. Como siempre estamos en las IOS Offices de Torre Murano aquí en la Ciudad de México. Oye, Rick, a ver, ya sabemos que le fue muy bien estas 2 semanas a Trump, que el señor le han salido todas súper bien. Y por el otro lado, pues ya estamos encaminados hacia la nueva elección que se llevará a cabo pues ya en un par de meses. Y pues con los demócratas empezando un proceso que siendo no arrancó del todo bien, ¿no? Y como con un panorama donde pues se marcan solos. Sí, sin duda también el fracaso de los demócratas, al menos este fracaso inicial, en términos de apariencias de lo que percibimos, beneficia también a Donald Trump. Por la parte republicana, entonces tenemos el State of the Union y tenemos el impeachment, nos muestran una cohesión en torno a su figura. Y por la parte demócrata lo que tenemos es que las primarias que estaban diseñadas precisamente para tener un proceso democrático, que te diera una especie de candidato de entre moderados y progresistas, y ese candidato que pudiera reunir todo el apoyo de todos los dos espectros, ¿no? Oye, a ver, justo, igual y valdría la pena explicar a la gente cómo funcionan las primarias en Estados Unidos, por qué es tan complicado y por qué no aplican la morena de hacer una encuesta y nombrar un candidato y listo. Porque, digamos, siguen muchos de los procesos de democracia indirecta que tiene el mismo Estados Unidos a nivel federal para las elecciones presidenciales, entonces estos lo replican a nivel también estatal. Hay debates, hay una serie de debates que también tienen ciertos filtros para poder saber quiénes van a debatir contra quiénes y que no sean 10,000 candidatos acá. Para pasar a cada debate tienes que tener cumplir con ciertos requisitos de donantes, de dinero, de apoyo popular en las encuestas. Y aparte de tener los debates, tienes lo que llaman ellos tanto los caucuses o ¿qué serán? Los congresos, como también las asambleas, y pues las primarias, que son las estatales. El primero de estos congresos o asambleas, pues el de Iowa. Realmente es una orden casi azaroso. Debe haber algún tipo de razón histórica por ahí, de cómo están ordenados cada uno de ellos, que quizá sería interesante después ver. Pero el chiste es que tenemos primero Iowa, y realmente el hecho de que sea primero Iowa y los resultados de Iowa es curioso porque no es ni representativo de todo el país, ni es como que el azar te haya dado que el perfil demográfico represente o que te diga algo sobre cómo va a votar todo Estados Unidos. Simplemente va primero por tradición y existe la creencia compartida entre políticos, entre los medios y entre los ciudadanos de que quien gane Iowa, los 2 punteros de Iowa, usualmente te predicen quiénes van a quedar como candidatos del Partido Demócrata. Por eso es importante, al menos es importante ver cómo quedaste tú en esta competencia de salida con Iowa. Pero pues ahí hubo todo un tema, ¿no? De hecho, no sé si ya tenemos los resultados porque tuvieron una bronca ahí con una app y con la transparencia de los resultados, etcétera. ¿Qué pasó? Pues llegaron los candidatos a Iowa y había algunos comentarios sobre lo que podía pasar con el programa que contaba los votos. Habían algunas advertencias y al final, pues fue trágico que no teníamos, llegó la primaria de Iowa, llegaron los caucuses o el congreso, llegó la gente, empezó a hacer lo que tenía que hacer, que en estos congresos, digamos, no es como que dejes una pequeña papeleta, sino es más bien que los votantes de Iowa van a ciertos recintos en el estado y se aglutinan de un lado y discuten y eventualmente se forman una filita para decir que apoyan a Warren, otra filita para decir que apoyan a Biden y otra filita para decir que apoyan a Buttigieg. Y así va a funcionar. O cualquiera de los otros 27 candidatos. Cualquiera de los otros 27 candidatos, que son numerosos. Y a partir de ahí se contaban sus votos o se introducía el número de personas. Pues este programa no funcionó y entonces hasta el viernes fue cuando se tuvo, digamos, el proceso de conteo empezó a inicios de la semana y hasta el viernes es cuando tienes el resultado final. Hubo una incertidumbre total y aparte los resultados habían casi un empate técnico entre 3 candidatos. O sea, Sanders, fue una sorpresa que Sanders estuviera hasta arriba. Biden no figuró en ninguno de estos 3 punteros. Tenías en segundo lugar a Buttigieg y tenías a Warren. Eran los 3, digamos,
fuertes de la contienda, pero en un empate técnico. No éramos capaces de saber quién estaba en primero, en segundo y tercero. Eso dio muchísima incertidumbre, sobre todo sobre el liderazgo demócrata, sobre la manera en la que los demócratas solucionan sus conflictos internos. Al final, el primero fue Sanders, el segundo fue Buttigieg en términos de voto popular, o al menos de contando voto por voto. Pero el problema también aquí, y otra de las cosas que también abonan al desastre percibido, es que al menos en este caucus y este año, no solamente tenías como métrica el voto popular, sino que también alguien tuvo la grandiosa idea de decir, pues hay que dar como dos resultados. Un resultado que sea el del voto popular y un resultado que sea como si contáramos en términos de delegados, como si hiciéramos una fórmula para el voto popular pasarle al número de delegados con base en los que tiene Iowa. Entonces al final era una maraña de confusiones porque pues ya todos eran ganadores. Porque Sanders ganó el voto popular, pero Buttigieg ganó en términos, si haces la conversión a delegados con esta formulita, pues él ganaba. Entonces había mucha más incertidumbre, porque entonces no tienes a alguien hacia el que todos puedan jalar, ¿no? Que es lo que se desearía de las primeras primarias o de los primeros congresos estatales de las demócratas. Qué tragedia. Y aparte tuvimos el segundo ya esta semana en New Hampshire, ¿no? Donde también otra vez Bernie Sanders aparece a la cabeza. New Hampshire, porque es importante, también escuché que estaban muy preocupados por este segundo estado. ¿Qué es lo que importa de New Hampshire? Primero importa, en términos de precedente, me parece ser que hay pocos de los presidentes que han llegado, más bien de los candidatos demócratas y de los que han sido exitosos, la mayoría de los que llegan a la candidatura pues tienen que ganar, usualmente han ganado ambas, tanto Iowa como New Hampshire. Es muy difícil entonces que si no ganas ni Iowa ni New Hampshire, ha sido casi imposible que llegues a la presidencia, a la candidatura demócrata y por ende a la presidencia, ¿no? Entonces esta es una. Y esta es una de las cosas que más deben de preocupar a Joe Biden, por ejemplo, ¿no? Que no ha ganado ni una ni la otra. Entonces, en términos de precedentes, pues es todo un reto que ahorita pueda conseguir la candidatura del partido. Y también para Warren, por ejemplo, ¿no? Que Warren ha estado primero en tercer lugar y en New Hampshire todavía en un lugar más abajo, creo que estuvo en cuarto. Es importante New Hampshire también porque, por ejemplo, para Sanders es un estado en el que ya tuvo una ventaja muy grande cuando se enfrentó con Hillary Clinton, entonces esperaba que Sanders tuviera ahí también una victoria importante, además de que es un estado vecino de Vermont, entonces también se esperaba que tuviera ahí algo importante Sanders. Y bueno, los resultados fueron también sorprendentes, también tuvimos a Sanders muy fuerte, tuvimos a Buttigieg en segundo lugar, también con una gran apoyo, y la senadora Amy Klobuchar, pues ahí también le fue bastante bien, llevando a Warren al cuarto lugar, que también para ella son signos bastante negativos. Y pues digamos, ahorita lo que tenemos que estar muy pendientes es ver cuáles son los dos candidatos hacia los que se inclinan cada parte del espectro demócrata, ¿no? Uno de los grandes obstáculos para la candidatura de Sanders pues era Elizabeth Warren, porque era esta persona que, aparte de tener propuestas mucho mejor hechas que las de él en términos de los mecanismos y de los cómo, pues ella es muy progresista. Ella también te pedía, por ejemplo, esquemas de cobertura de seguridad social para todos. Sí, pelean más o menos el mismo nicho de votantes, ¿no? Pelean el mismo nicho de votantes. Entonces era una preocupación para él. Ahora que ya está más débil, pues Sanders se fortalece. Y por el otro lado, si toda la gente que apoyaba a Joe Biden y todo el dinero que iba para Joe Biden se va para Buttigieg, pues también ahí tendríamos ya un ganador claro de esa parte del espectro. Híjole, creo que enfrentan un problemón en términos de conciliarse y honestamente, o sea, y sin afán de ofender, yo creo que el principal enemigo del Partido Demócrata a estas alturas es Bernie Sanders. O sea, creo que si gana Bernie Sanders, se le van a poner más fácil a Trump, ¿no? Porque Bernie Sanders es como apersona todo lo que Trump dice que está mal con Estados Unidos y pues sí tiene muchas cosas que son fáciles de atacar, sobre todo con el votante mediano, ¿no? Que increíble, pero cierto, yo creo que habría muchos que preferirían que ganara Trump a irse a algunas propuestas más extremas de Sanders. Sí. Y entonces, si gana, malo. Y si no gana, yo creo que es peor, porque Bernie Sanders tiene antecedentes de que si no es his way or the highway, ¿no? Le pasó con Hillary cuando no ganó la candidatura, pues él y toda su gente no salieron a apoyarla y por eso termina
perdiendo, ¿no? Digo, no perdió el voto popular, pero pues al final del día necesitaba le faltaron creo que 3 o 4 puntos del voto popular para poder tener al colegio electoral. Y pues yo creo que ya estos resultados pues lo fortalecen y creo que le complica el panorama a los demócratas. La figura de Sanders sin duda es de las más interesantes en la política estadounidense de ahora, precisamente porque como platicábamos en algún momento, él es más ideólogo que político, ¿no? Incluso Alexandria Ocasio-Cortez ella misma en una entrevista dijo, bueno, si el Partido Demócrata estuviera en otro país y fuera posible escindirse, Bernie Sanders no estaría en el mismo partido que Joe Biden, estaría en otro partido, ¿no? Y esto te explica el hecho de que Bernie Sanders tenga mucho más reticencia para poder alinearse con gente que no comparte sus ideas, como Hillary Clinton, como Joe Biden, o como Buttigieg, que ahorita es el favorito de los moderados demócratas. Y eso abre el temor a que eventualmente con un Buttigieg fortalecido o Joe Biden fortalecido, pues que Sanders pudiera jugar en contra de esa posible candidatura. Y otro factor interesante de Sanders es que pues justamente su apoyo había sido entre un perfil de votante parecido al de Trump en términos de que eran gente blanca, hombres, no tan jóvenes, un poco más grandes, y que muchos de ellos habían incluso votado por Trump sobre Hillary, muchos de estos votantes. Después, lo que también hemos estado viendo es que mucho de su base electoral, aparte de ser estos hombres blancos de edad mediana, también son muchos jóvenes están yendo a votar por Bernie Sanders. Muchos de los que son primeros votantes están yendo hacia el socialismo, hacia no ver tan mal este concepto, que sin duda podría ser en términos generales una de sus debilidades, porque para el estadounidense promedio el hecho de que tú veas a un socialista pues no te emociona tanto, ¿no? Sino que es un peligro. En las últimas cifras también te muestran que otro factor positivo para Sanders es que está ganando mucho más apoyo entre latinos o hispanos y afroamericanos, que es el Pero sector, empezando apenas, ¿no? Empezando porque no apenas, estaban con él. que son la gente de Joe Biden que se está pasando, por ejemplo, con él, ¿no? Que está viendo una candidatura débil de Joe Biden y que entonces ahora puede mostrar el apoyo hacia Bernie Sanders. Porque Joe Biden era quien llamaba el apoyo de esta parte del perfil demográfico estadounidense. Buttigieg, por el contrario, él es pésimo para tener el apoyo de los afroamericanos y los latinos, porque tuvo muchos problemas con este tema cuando fue alcalde de South Bend, en Indiana. Así que estos dos van a ser, yo creo que ahorita, los punteros a los que todos les van a tirar, a los que el apoyo se va a ir y los fondos. Y también hay que estar viendo pues cómo se están peleando los distintos apoyos demográficos del Partido Demócrata. Oye, y tú yo estuve viendo esta semana más o menos los discursos. Me llamó mucho la atención que Bernie Sanders ya ni siquiera se pone a insultar a los demócratas, ya se va contra Trump, ¿no? Uh-huh. Se le fue con todo en su último rally. Le dijo hasta lo que se iba a morir. Yo creo que Bernie Sanders va a terminar siendo el candidato. Sí. Si es que llega a ser o cuando llegue a ser, tú ves que a lo mejor, o sea, que levante las antenitas y diga como, no le voy a poder ganar a este señor si no agarro todos, voy a tener que comprometer algunas ideas. ¿Crees que eso sea posible? O sea, digo, a mí me cuesta trabajo porque de nuevo, también considero a Bernie como alguien demasiado ideológico, como muy comprometido con sus principios y que le cuesta trabajo, ¿no? Llegar a hacer como acuerdos. Pero yo creo que la figura de Trump también es, pues ahora sí que como irte contra David contra Goliat, ¿no? O sea, no entender el tamaño de Trump, su capacidad, pues de dirigir una campaña a base de insultos y del manejo de los medios. O sea, me cuesta trabajo también creer que Bernie Sanders esté tan negado como para quedarse apegado demasiado a sus principios y no ceder un poquito para enfrentar a este titán que es Trump en campaña. Justo yo pensando en este tema de una posible enfrentamiento entre Sanders y Trump, pues en principio lo que más nos hacía ruido de una candidatura de Sanders comparada con una candidatura de Biden, por ejemplo, era que veíamos a Biden como un candidato más moderado, capaz de atraer la atención no solamente de los demócratas, sino también de los posibles republicanos que votarían por Trump en el escenario de tener a un Sanders, por ejemplo, ¿no? Como candidato demócrata. Y este es el argumento que en el debate público estadounidense conocen como de la elegibilidad o electability. Es decir, que tú deberías tener como candidato a alguien que su perfil demográfico, su perfil en términos de su carrera y de lo que ha hecho, simplemente ya con este CV
ya eleva las probabilidades de que mucha gente vote por ti, un amplio espectro vote por ti. Y pues este argumento recientemente ha sido probado como que no es válido, al menos en la coyuntura actual, ¿no? Biden, que tiene una amplia electability, pues, o elegibilidad, pues no le ha ido bien. Hillary Clinton, que también, por ejemplo, era muy moderada y que en términos de elegibilidad le iba muy bien, pues al final no prosperó. Y Sanders, yo creo que es un perfil como Trump, que en términos de elegibilidad uno no predeciría o uno no esperaría que atraería a mucha gente, a una amplia gama de electorado. Yo creo que ahí lo que va a depender, número uno, es justamente de que haga uso de sus talentos, justo al estilo de Trump, mediáticos, de sus talentos de poder dar líneas discursivas que peguen, de poder llegar a las emociones de la gente, y explotarlos a nivel nacional, ¿no? Justo este éxito que ha tenido con los más jóvenes, cómo replicarlo con otros sectores demográficos. Y segundo, pues también durante su campaña Trump, a pesar de ser una figura muy polémica y polarizante, fue muy capaz de que sus propuestas fueran lo más grises posibles. Si te acuerdas, durante la campaña de Trump no apoyaba nada específico en términos de política pública. Más que su muro. Más que el muro, ¿no? Y el hecho de que él haya escogido 3 puntos que fueran grabables en la memoria de la gente sin tener que comprometerte en temas espinosos como armas o como aborto. Bueno, aborto sí, porque eso es para sus votantes. Pero en términos más espinosos o en términos de política exterior, eso le benefició. Aquí Sanders, yo creo que lo que debe de hacer justo es olvidarse de ponerse a dar detalles específicos sobre sus propuestas de política pública y enfocarse en 3, ¿no? 3 de sus propuestas que son lo que más resuenan entre los estadounidenses. Quizá Medicare, que es algo que Trump dejó muy abandonado y que mucha gente republicana también apoya, ¿no? Quizá ir a la parte de la deuda estudiantil y de lo demás olvidarse de ser un ideólogo y de ser más bien alguien pragmático. Y más bien pues, irse contra Trump, ¿no? Y lo que representa un segundo gobierno para Trump, para Estados Unidos y para el mundo, porque esa es la bronca. ¿Y no te parece también, pues, no peligroso, pero sí atípico, y pues yo creo que también va a tener sus implicaciones, que pareciera que la política en Estados Unidos y en el mundo se está definiendo más por la gente en los extremos que por la gente moderada? Pareciera que la gente en los extremos es más participativa, tiene más impulso por salir a votar y está dejando de lado a los moderados, que a lo mejor sí les interesan los temas, pero pues como que terminan viendo 2 opciones que son igual de inviables y entonces mejor terminan por no hacer nada. O la gente que de plano pues le da igual, ¿no? Los alienados que dicen, todos son iguales, a mí igual me veo igual de mal siempre, entonces ni para qué le entro ese juego. ¿Qué implica para el mundo eso? Y también qué implica, pues por ejemplo, para México, que no tiene una contraparte igual de radical como para darle voz a estas agendas tan diferentes. Pues justamente creo que Estados Unidos se sube a este carrito en el que, aparte de tener uno de los extremos fuertes, tiene fuerza que surgir el otro extremo también con la misma intensidad, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, en España, pues primero tuvimos Podemos, ¿no? Que fue un bastión a nivel mundial, yo creo que de las izquierdas radicales, tanto así que pues mucha gente en América Latina los veía como la flecha a seguir. Y ahorita tenemos a Vox, que es totalmente lo opuesto de la parte derecha, ¿no? Y que quizás si tú no se pone a ver a los dos, pues no hay mucho a quien irle. Y lo mismo puede pasar en Estados Unidos, ¿no? O sea, bien podríamos ver a un Sanders mucho más radicalizado, mucho menos dispuesto a comprometerse, incluso a escindirse del Partido Demócrata, y con ideas que tampoco están tan bien pensadas quizá, ¿no? Por ejemplo, Warren, lo que yo veía bien de Warren era que era una persona seria, que tenía ideas progresistas, pero que estaba dispuesta a ponerse los detalles, a llevarlas en marcha, ¿no? Ella ya tenía experiencia en cómo pasar del ideal a la realidad. Y en Sanders es lo que mucha gente no ve, es decir, es una serie de ideas que él tiene, pero a veces cuesta trabajo saber si son ideas que él ve nada más para vender en una campaña y para atraer apoyo, o si son ideas que él piensa que las quiere llevar a cabo, ¿no? Para beneficiar a la gente, que no está vendiendo humo, pues. Y esa es una de las críticas que se hacen también a Alexandria Ocasio-Cortez, que es una de sus generales o de la gente más cercana a él, ¿no? Que tienen una predilección a dar números que no existen y que no son factibles. Y tienen otros datos. Tienen otros datos y en eso se parecen a Trump, ¿no? Y se parecen a este tipo de políticos de la era de populismo en la que
pues quizá tienes ideas contrarias, pero en el momento de meterte al debate público son estrategias muy parecidas, de desinformación, de no hablar de la realidad o de simplificar tanto la realidad hasta el momento en el que ya ni siquiera es la realidad, es una mentira, ¿no? Eso es lo nocivo quizá en el debate público, que surjan estas contrapartes a los populistas o a los líderes de una política nueva y que usen las mismas tácticas. Y esto al final nos termina llevando a la posverdad y también a políticas públicas malas, ¿no? Esto por un lado, y por el otro también, otro de los peligros de tener una polarización total, es que de nuevo, justo como está pasando en México, el hecho de que el debate esté tan polarizado, lo único que hace es, primero, debilita la rendición de cuentas, porque entonces ya no tienes a una política del centro en la que tú puedes creer que si fulanito del centro derecha acusa a sutanito del centro izquierda, pues podría ser, o sea, lanzar una acusación es grave, ¿no? En esta dinámica mucho más cortés y de menos polarización, y entonces podemos creer que esta acusación es cierta y podemos verificarla y castigarla. Pues aquí ya no, en una polarización, si uno de los dos bandos lanza acusación al otro, pues nadie le va a hacer caso de quienes apoyan al de la izquierda. Por ejemplo, si la derecha ataca a la izquierda, pues nadie va a creer esta acusación porque son enemigos, es el malo, es el diablo encarnado. ¿Por qué hay que creerlo, no? No hay ni siquiera que investigarlo. Y también es cierto que el hecho de que tú veas al otro bando político como un enemigo y no como simplemente alguien con ideas diferentes, pues resulta peligroso en términos de políticas penales, políticas que fiscales, ¿no? Si el enemigo es malo y si el enemigo está en contra de mí y no merece tener derechos, pues hay que quitárselos, ¿no? ¿O para qué respetar sus derechos? Si ellos están en contra de la democracia. Si los van a usar para mal. Si los van a usar para el mal. Eso es lo difícil en una democracia liberal como la nuestra. Polarizada. Ay, Rick, qué fuerte. Bueno, pues estaremos poniéndole atención. Todavía queda mucha tela de dónde cortar. Estoy segura que tanto Bernie Sanders como Buttigieg como Trump nos van a dar mucha materia para entrarle al chisme. Estaría buenísimo. Sanders contra Trump yo creo que va a dar mucho de qué hablar y va a ser interesante. Bueno, y habrá que ver también cómo le va a México, ¿no? Porque Sanders, por ejemplo, fue el único que votó en contra, bueno, no, de los pocos que votaron en contra del tratado. Sí. Su visión comercial, económica, pues no necesariamente es de superapertura, ¿no? Entonces creo que eso nos va a abrir otras rutas de peligro, pero pues ya veremos en su momento. Oye, Rick, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, un placer estar con ustedes. ¿Dónde te encontramos en redes? Estamos en Twitter en @RIC, Rick-Smithn. Perfecto, por ahí te estamos viendo. Muchas gracias a ustedes, yo soy Abigail Martínez, me encuentran en Twitter como Abi-MT y recuerden que los vemos aquí los lunes a las 7:30 a través de INCU Comunicación Sin Límites. Nos vemos la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.